¿qué tal amigos, amigas de nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad? Toque de queda a nivel nacional e internacional, como siempre, tratando temas jurídicos de muchas trascendencias aquí en la República Dominicana. Siempre desfilan por nuestro programa los más destacados juristas que tienen que ver con lo que son estos temas interesantes en la República Dominicana, y cómo no, a nivel internacional. Vamos a tratar varios temas hoy con respecto a lo que es el Poder Judicial. Como siempre nos acompaña el magistrado Manuel Cueva, versado personalidad de este ámbito, que tiene que aportar muchísimo con relación a lo que son todos estos temas jurídicos que son bien esperados por la población en sentido general. Saludos, Cueva. Saludos, hermano. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Bien, en primer lugar, hermano, Sí. siempre encomendándonos al Señor para que nos bendiga cada día y que siempre nos dé la fe, esa fe inquebrantable que debemos de tener todos nosotros. A sus órdenes, hermano. Bueno, siempre usted que empieza con una plegaria. Amén, sí. Bueno, en el día de hoy vamos a elevarle una plegaria al Señor para que nos bendiga, oh mi buen Jesús. Vamos a alabarte, Señor, a bendecir, que nos bendiga, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por permanecernos aquí en tu presencia. Y tú has dicho, Señor, que donde hay dos o más en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y te sentimos, Señor Jesús. Gracias, Padre, y danos la sabiduría suficiente para poder llevar estos conocimientos a todas las personas que lo necesiten. Gracias, Señor Jesús. Bueno, luego de esta importante plegaria, vamos a entrar totalmente en materia con respecto a lo que son los temas judiciales que nos corresponden en el día de hoy. Vamos a hablar de los empleados judiciales. Sí. Un tema muy neurálgico, muy importante, en que debe ser de conocimiento público y privado, debido a que hay mucha incógnita, muchas preguntas e interrogantes con relación a la forma cómo se desenvuelven estas personas en el ámbito judicial con relación a sus alcances, sus limitaciones y una serie de tópicos, aspectos que bien al caso, tienen que ser de conocimiento público para que la gente esté empapada con relación al caso. Con relación a los empleados judiciales, esto antes deben juramentarse antes de ir al cargo. Sí, fíjese bien, es la misma ley, la Ley de Organización Judicial, en su artículo 2, que establece que todo funcionario judicial tiene que ser juramentado de respetar la Constitución y las leyes del país. Es decir, que ese juramento lo tienen que hacer siempre ante el superior jerárquico. Yo recuerdo que el juramento mío, cuando yo entré como fiscalizador en el municipio de Licea y Medio, recuerdo que para ese entonces, quien era el procurador fiscal titular, era el magistrado Valentín, Julio César Valentín, Sí. Que fue el primero en el año 1996. Ha llovido mucho de ahí acá. Y recuerdo que cuando me vine a Santiago, yo soy de Moca, él me prestó el juramento, me dijo, levante bien sus manos, jura, el juramento que se le toma, y luego de juramentado, entonces me dijo, váyanse a tomar posesión en el municipio de Licea y Medio, siempre respetando la Constitución y las leyes del país. No importa la jerarquía que tenga el empleado judicial. No importa la jerarquía, siempre esa persona, ojalá sea de más ínfimo nivel hasta alto nivel en la parte administrativa, tiene que pasar por el juramento. Así es. Usted vio que, por ejemplo, cuando entró la Procuradora General de la República y la Directora de Persecución, fue juramentada ante el presidente de la República, jurando, ¿verdad?, el respeto a la Constitución y a las leyes. Es el juramento de rigor que se debe de hacer para los funcionarios judiciales. ¿Y qué complementa el espíritu, la esencia de este juramento? ¿Qué representa para los empleados judiciales y para sí el tren judicial en eso? Sí, ese es un ritual que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo,
y es con relación que todo funcionario le debe guardar respeto y tiene que tener por norte la Constitución de la República como ley suprema, como ley sustantiva que le es aplicada a todo el ciudadano de la República Dominicana. ¿Y cómo ven los funcionarios, los empleados judiciales, este juramento? ¿Tiene algunas repercusiones entre ellos o con relación a esto hagan una opinión o alguna resistencia? ¿O qué situación se presenta muchas veces? No, nunca he visto que haya una resistencia, porque es un ritual, si se puede llamar, que es protocolar, es el protocolo a seguir, Sí. y además que está establecido en la Ley de Organización Judicial de la República Dominicana y sus modificaciones en su artículo 2 y siguiente. Bueno, con relación a los funcionarios judiciales ya de una jerarquía mediana y alta, por lo menos se entiende que estos deben de residir en su jurisdicción original en la cual es elegido y trabaja. ¿O es así o no es así? Sí, es la misma ley de organización judicial que establece que todo funcionario al prestar juramento en sus funciones debe residir en el lugar donde le toca trabajar. Y la razón es muy lógica en el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, usted se imagina que un procurador fiscal titular o un fiscal que esté elaborando aquí en Santiago resida, por ejemplo, en Santo Domingo y tiene que trasladarse allá. O sea, hay casos urgentes que se presentan a diario y por eso la ley ha sido muy clara y especifica, si mal no recuerdo, en el artículo 3, que todo funcionario judicial tiene que residir en el lugar donde está prestando los servicios judiciales. Eso es muy importante porque yo me acuerdo que con posterioridad a esa ley existían algunos inconvenientes a consecuencia que los funcionarios judiciales tenían que trasladarse a sitios lejanos, venían de lugares lejanos y que muchas veces no conocían los lugares donde originalmente le correspondía estar su asiento y por esta razón ciertos aspectos del ámbito judicial de manera formal pasaban desapercibidos porque esa persona no conocía el lugar, no se imaginaba los aspectos que incidían en esto, en las decisiones judiciales y se presentaban algún inconveniente, pero por lo menos esta ley ha venido a crear esta situación muy favorable. Hay que recordar también, Sí. y escúchame que te interrumpa, y es que una cosa es el espíritu de la ley Sí, y otra cosa en la práctica. sí. A veces vemos que hay funcionarios que viven en otra provincia muy distante donde están ejerciendo sus labores. Eso hace que se entorpezca la labor que se está haciendo por las eventualidades que siempre se puede presentar y máxime en una fiscalía. Yo observaba que funcionarios de esa localidad, cuando se presentaban inconvenientes o situaciones en el sector donde él vivía, podía con mucha facilidad resolver muchos problemas, porque hacía hasta labor de intermediario por el conocimiento entre los Así actores es. que entraban en conflicto muchas veces con la ley o con un enfrentamiento judicial o un problema legal de todos aspectos que muchas veces con una mediación podía resolverse. Claro. Y una persona o un fiscal de esa jurisdicción tiene el peso moral, el conocimiento social para involucrarse en los asuntos internos muchas veces de los barrios, de los lugares y poder ayudar a resolver un problema. Muchas veces he visto que él conoce ciertas personas que han sido apresados hasta arbitrariamente, que tienen solvencia moral y dicen, bueno, en este caso yo conozco a esa persona y se me hace imposible creer que haya estado involucrado en tal hecho, entonces puede interceder muchas veces con relación a resolver un problema y evitar un agravamiento y conciliar. Eso es sumamente importante en este caso. Yo voy a decir algo. Muchas veces se establece un horario para los funcionarios judiciales. Los funcionarios del Ministerio Público no tenemos horario. No. No.
Porque, por ejemplo, puede ser que en los estatutos del Ministerio Público establece, por ejemplo, que la hora de entrada es a las 8 de la mañana Sí. y a la hora de salir es a las 4:30, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué pasa? Si el fiscal litigante está en un litigio de una audiencia y la audiencia se va a conocer el fondo, puede ser que la audiencia sobrepase más de las 4:30 o Sí. las 5, o las 6, o las 7, o las 8 de la noche. Sí, sí. Entonces, por eso es que el fiscal no tiene horario. El fiscal, como siempre se ha indicado, es 24/7 por las razones de que en derecho usted no puede predecir qué situación se va a dar. Y se da el caso también, por ejemplo, en los departamentos investigativos, que los fiscales trabajan más allá, por ejemplo, no se lleva de decir que entramos a las 8 y que salimos a las 4:30, porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo estaba allá en homicidio, eran las 10, las 11, las 12, la 1 de la madrugada, y uno estaba en el trabajo de campo, por ejemplo, en los levantamientos de cadáveres. Sí. Es decir, que el fiscal, por ejemplo, y así como hay muchos funcionarios, no tenemos horario, sino que el horario de nosotros es 24/7, como se dice. Hay otro tema muy importante que la población quiere conocer, se pregunta con respecto a las funciones específicas de los fiscales y personas que tienen importantes funciones en el tren judicial. ¿Pueden los fiscales y esas personalidades que intervienen realizar otras labores en particular ajena a lo que es su función en la fiscalía? Miren, muy importante pregunta, ¿no? Sí. Muy importante. Es la misma ley. Escúchame que yo siempre doy con la ley porque es que me gusta ser que muy trabaja- exegético sí, con, sí, con la ley. hay que mover la Es fuente. la ley de organización judicial y sus modificaciones que establece en el artículo 4 que el funcionario judicial solamente debe prestar su servicio y no puede prestar otro servicio, salvo, así lo expresa la ley, que la docencia. Por ejemplo, fulano de tal, un ejemplo, es Procurador General de la República. Pero si él tiene su oficina, no puede seguir laborando. ¿Por qué? Porque la misma ley no se lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Esas grandes empresas, ¿a dónde van a ir? ¿A qué oficina ellos van a ir? A la oficina de la... A la oficina Sí. del que está como jefe Sí. o como cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo le gusta estar al lado del poder. Sí. Entonces, eso también tiende a corrupción. Porque el patrimonio de esa oficina va a aumentar muy significativamente. Todas esas grandes empresas y esos casos que tienen millonarios, ¿dónde van a ir? A la oficina del procurador. Entonces, por eso es que la ley dice, no, usted no puede hacer eso. Lo que sí se le puede permitir es que usted puede impartir docencia. Eso sí, eso está reglamentado, porque eso no soy yo que lo digo. Eso lo dice el artículo 4 de la Ley de Organización Judicial, que establece que la única excepción es la docencia y tiene otra excepción, ahora no recuerdo, pero quiero dejar en ánimos de que a veces hay muchos funcionarios que están dentro de la fila de nosotros, ahí tienen su oficina abierta. Así no, está prohibido usar por la ley eso. Pero otra persona puede usurpar la función de él en su oficina. Sí, pero está abierta su oficina, Sí. porque eso es un cliché. Un cliché, mi hermano. Pero Ajá. otra cosa, Ajá. muchos funcionarios judiciales que son propietarios de empresas, de microempresas, y están al frente de ellas, y al momento son elegidos para una función en la fiscalía o en una área judicial. Entonces, esos negocios que tienen, él tiene que cesar sus funciones o poner algún fideicomiso o algo así. Bueno, en ese tipo de casos, yo lo En que el sector privado. sí, yo lo que interpreto es lo siguiente, que él no se prevalezca de esa función para que su oficina vaya en crecimiento. Sí.
No sé si yo me entiendo. Sí, sí. No prevalecerse de las funciones que le da el Estado Dominicano para entonces enriquecerse de esa manera. Pero han habido algunos funcionarios judiciales que son propietarios de predios agrícolas, de supermercados y de algún tipo de negocio. Y al momento a otro han sido elegidos para trabajar en el tren judicial. Yo veo que su trabajo yo, por ejemplo, continúa de manera sí, continua y normal. claro. Continua y normal, sin prevalecer, sin entorpecer en sus funciones. Yo, por ejemplo, admiro mucho a una persona que está bien, tiene una buena posición, pero no tiene oficina. O sea, que su grandeza viene, ¿verdad?, por su trabajo. Ahora, honesto. Eso no lo limita a ser emprendedores. No, claro que no. Claro que no. Lo que pasa es que el espíritu de la ley es utilizar esa función para entonces hacer cosas que no son de ley. Bueno. Seguimos. Pero ya es un tema que... Sí. Vámonos a la primera pausa para luego regresar con más informaciones y preguntas y contestas con relación a este tema sobre los empleados judiciales. Adelante, señor director. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud.
Seguimos, señores, con nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad. Como siempre, tratando diversos temas del ámbito jurídico. Como siempre, el magistrado Manuel Cueva tiene una intervención magistral en el día de hoy con relación a esta diversidad de temas que tratamos de mucho interés, tanto nacional como internacional. Magistrado, vamos ahora a conversar con relación a los cargos. Si es necesario hacer la formulación de todos los cargos al imputado cuando se está en el juicio, porque muchas veces él no entiende cuál es su debido proceso y está en el juicio. Entonces, ¿es necesario la formulación de todos esos cargos? Correcto. La formulación precisa de cargos, la cual está instituida en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Pero antes de abordar esa institución jurídica, quiero aprovechar con su anuencia, hermano, de felicitar a todos los maestros de nuestro país, la cual hoy es el Día del Maestro, y esta fecha fue conmemorada precisamente el día 30 de junio con la fecha del natalicio del profesor Juan Bosch, sí. Gran maestro. Gran maestro. Felicitaciones a todas aquellas personas que tienen el arte de enseñar, y es un don de Dios, y que siga así, porque la educación es la base del desarrollo de la humanidad. Usted y yo somos maestros. Así es. Somos maestros, sí. Así es. Ambos somos maestros. ¿Es verdad que sí? Sí, somos maestros. Con relación a la pregunta de la formulación precisa de cargos, que está instituida en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la cual debe ser detallada de qué se le acusa a esa persona. Pero, por ejemplo, si estamos en el juicio, por ejemplo, en un colegiado, vamos a ver que todo aquel que propone una prueba tiene que decir qué pretende probar con esa prueba. A eso se le llama lo que es la formulación precisa de cargo. En estos días yo estuve en un juicio en uno de los colegiados, y la defensa de la imputada estableció como medios probatorios unos testimonios, pero no decía qué pretendía probar. Al no decir eso, esos testimonios son inadmisibles. En ese sentido, nosotros, el actor civil y yo, nos opusimos a que fuera escuchada porque no se establecía qué se pretende probar. Porque, por ejemplo, hay dos artículos muy interesantes con la formulación precisa de cargo, y son los artículos 299 y el artículo 294. Pero textualmente, ¿qué dice el 299 del Código Procesal Penal? Que al ofrecer la prueba en el juicio, conforme a las reglas y las exigencias señaladas para la acusación. Pero si te vas entonces al artículo 294 del Código Procesal Penal, en su inciso 5 dice que en el ofrecimiento de pruebas que se pretende presentar en juicio, que incluye la lista de los testigos, de los peritos, con la indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar bajo pena de inadmisibilidad. Entonces, esos dos artículos son los artículos rectores para la formulación precisa de cargo, que si el que propone esos testigos no dice qué pretende probar, esa prueba es inadmisible, porque tiene que decirlo, qué usted pretende probar con esos testigos, y es muy importante en el proceso penal. Hay muchas personas que hacen acusaciones, sí, y muchas veces parten de una suposición con relación a lo que es al objetivo que anda a alcanzar de probar un hecho. Entonces, el esquema de la suposición es algo sumamente subjetivo. ¿Tiene esto algún tipo de valor para la prueba? ¿Cómo así? ¿La suposición? Sí, sí. Bueno, es que el derecho no se supone. Sí. El derecho es o no es. Por eso es que hay que decirle a los muchachos
que el derecho aquí no se supone o que yo creo. El derecho es o no es. Estuve observando una vez un proceso donde uno de los acusados o de los acusadores acababa de esgrimir algún tipo de argumento, sacando a relucir algunos aspectos lógicos que deberían darse en el proceso, y de eso partía de una suposición: para que se diera todo esto tenía que suceder esto. Y si tú estabas aquí, me imagino yo que tú caes, como te digo, en el ámbito de que sí, probablemente estuviera ahí y fuera parte del hecho. Entonces, esos son muchos aspectos muchas veces que se utilizan en el juicio o en la audiencia para hacer ciertas aprobaciones que no tienen asidero muchas veces. Todo está en qué usted pretende llevar o qué estrategia usted va a utilizar, porque acuérdese que el litigio es asunto de estrategia. Sí, de estrategia. Por ejemplo, si estamos en un juicio y estamos haciendo un acuerdo en el juicio, por ejemplo, hay una violación a la ley 631-16, que es de arma de fuego ilegal. Por ejemplo, que se le encontraron un arma de fuego ilegal a una persona, el policía le hizo un registro de persona, de ahí se judicializó el caso y llegamos a lo que es la etapa del juicio. La ley acuerda en el artículo 66 y 67 de la ley 631-16 que hay una pena de 3 años, lo mínimo, y una multa de 25, si mal no recuerdo, 25 salario mínimo del sector público. Si hay un acuerdo entre el imputado y su defensa y el Ministerio Público, la defensa puede hacer una defensa positiva. Ahora, usted me dirá, si él se pronuncia que va a hacer la defensa positiva y luego se retracta, dice que no, ¿qué pasaría en ese caso? Porque todo puede pasar en un litigio. Si, por ejemplo, usted leyó acusación, ya hay que continuar. Pero ¿qué pasa? Si el testigo suyo no está conducido y el que propuso una defensa positiva después cambió de idea, ¿qué pasa? Que cuando usted está leyendo lo que es la prueba testimonial y el testimonio de esa persona fue citado pero no fue conducido, usted juega con esa situación. Usted le puede pedir al tribunal la suspensión de la audiencia en virtud del artículo 315 del Código Procesal a los fines de conducir al testigo que fue citado y no fue conducido. O sea, que el litigio es un asunto de estrategia. Con otro aspecto, en relación a los registros que se le hacen a personas, viviendas y cosas así. Correcto. ¿Cuáles son las condiciones que exige la ley para que usted registre un carro, por ejemplo, que me paren a mí la policía y registre un carro, o me vayan a registrar a mí de manera particular? Hay ciertas condiciones que exige la ley. Sí, vamos a observar, por ejemplo, para el registro de personas, que lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal. Pero ese artículo contiene una serie de requisitos o de condiciones. ¿Para qué? Para que el oficial pueda revisar a esa persona. Por ejemplo, el mismo artículo establece que tiene que identificársele y tiene que solicitarle el nombre a esa persona quien lo va a registrar. Pero además, tiene que tener una mención, que yo siempre lo he dicho y no me canso de repetir, que tiene que llevarlo a un lugar apartado. ¿Para qué? Para resguardar el pudor. Si no tiene esa mención y si él no hizo esa mención, aunque el acta esté redactada bien, aunque él haya hecho todas las condiciones que establece el artículo 175, esa acta es nula. Porque lo primero que debe de preservar es el pudor. Es el pudor. Por ejemplo, que lo llevó apartado, por ejemplo, detrás de un árbol, para resguardar el pudor. Algo que identifique, que le diga al juez o a los jueces, no, él les resguardó el pudor. Entonces, con esas condiciones, el acta cuenta con el voto de la ley, con el artículo 175 del Código Procesal Penal. Bueno, hablemos ahora del debido proceso de ley.
he observado que la mayoría de todos estos casos resonantes que han habido en la justicia, la mayoría de los abogados por parte de la defensa han hablado de debido proceso de ley, y esto ha causado una serie de controversias en la opinión pública debido a que los defensores han sacado a relucir este argumento que por lo menos la gente quiere saber qué significa eso, con qué se come esto. ¿Verdad que sí? ¿Con Sí. qué? Así le digo yo a los muchachos, ¿con qué se come eso? Muy bien, excelente, hermano. Bien, todo juzgador, y yo puedo decir también que todo funcionario judicial, lo primero que tiene que observar es el debido proceso de ley. ¿Qué significa eso? Significa que el debido proceso de ley está instituido en lo que es la Constitución de la República Dominicana. El debido proceso de ley no es más que, por ejemplo, si estamos en una audiencia, un juez no puede seguir o proseguir con la audiencia si la víctima no fue citada, porque tiene que guardarle lo que es el debido proceso de ley, de citar a la víctima o a las víctimas del proceso. O si estamos hablando de un imputado libre, si no fue convocado para la audiencia, no puede el órgano acusador solicitarle lo que es la rebeldía. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el debido proceso de ley de citar a ese imputado. Ahora, después de que se cite ese imputado, de que se cumpla con el debido proceso de ley y la citación cuenta con el voto de la ley, por ejemplo, que fue citado como manda la ley, escúchame el pleonasmo, el órgano acusador puede ahí solicitarle lo que es la rebeldía con todas sus consecuencias legales. Ahora, a veces hay jueces que es bien chistoso. Sí, sí. Yo estaba una vez, yo sé que con este comentario él sabe, yo estaba en un colegiado y le solicito a los jueces la rebeldía con todas las consecuencias legales del artículo 100. Y dije que no sabía que eran las consecuencias legales. Y yo, pero está haciéndose. Pero claro que sí. Yo, no, magistrado, con todas sus consecuencias legales, acarrea que orden de arresto, impedimento de salida, ejecución de la garantía económica. Entonces, a veces son cosas, ¿verdad?, que se lo dicen a uno como medio en chiste, pero a veces en esos chistes a veces tienen su... Entonces, una incógnita en esto. Muchas veces cuando no se cumplen los debidos procesos de ley, como establecen o como dice siempre los que acusan o el acusador, ¿qué ha habido ahí? ¿Ha habido alguna falla de tren judicial? Que me imagino que... Sí, lo que pasa es que quien cita es el despacho penal. Sí. Entonces, hay varios procesos que son aplazamientos porque el despacho penal no citó a ese imputado, no citaron a las víctimas. Entonces, eso acarrea que un aplazamiento obligatorio. Ese aplazamiento es obligatorio. Creo que el debido proceso de ley es lo que matiza esencialmente, vaya la redundancia, el mismo proceso. Que el proceso marche como manda la ley. Manda la ley, sí. Eso Sí, es lo esencial. Claro. Y muchas veces es el tema número uno por parte de los abogados de defensa. Que se agoten todos los recursos que la ley ordena para la celebración de un juicio. Por ejemplo, yo he observado que la mayor crítica que se le hace a esto es cuando se dicta prisión domiciliaria, muchas veces, y que muchas veces se le dicta un tiempo y que en el mismo proceso de cumplimiento de esa prisión los abogados solicitan levantamiento de esta y que no se cumple. Entonces ahí es que yo observo que en lo que es el cumplimiento de este procedimiento, la prisión domiciliaria o la medida de coerciones, es que se da la mayoría de los problemas del proceso de ley. Mire, en derecho muchas veces no todo está establecido en la ley. Qué bueno que usted tocara ese tema. Porque, por ejemplo, cuando usted va a un tribunal y va a una audiencia de cese
de prisión domiciliaria. Sí. El código, si usted chequea el código, no establece el cese de prisión domiciliaria. Lo que el código sí te establece es el cese de prisión preventiva. Pero la domiciliaria no está aquí. Ahora, quizá uno de los jurisconsultos o uno de los abogados que nos están escuchando nos pueden dar, pero aquí no existe. Entonces, muchas veces el órgano juzgador tiene que hacer interpretaciones, que esa es su labor. Por ejemplo, yo estuve una vez en un cese de prisión domiciliaria y la magistrada, con mucha razón, dijo, bueno, el cese de prisión domiciliaria no lo especifica el Código Procesal Penal. Pero ella sí falló porque ya se había rebasado del tiempo máximo de la duración de todo proceso y le varió la medida. Ahora, yo quiero dejar claro algo, y es que cuando un tribunal se está apoderado de un cese de prisión domiciliaria o prisión preventiva, no es que lo va a dejar ir así, usted está en libertad, no. Lo que pasa es que se le va a variar por otra de las medidas que establece el Código Procesal Penal. Y muchas veces esa variación viene dada que es mejor dejarlo en prisión. Porque, por ejemplo, estamos frente a un cese de prisión domiciliario preventiva. Se le varía la medida. ¿A cuánto? A 100 millones de pesos en efectivo. ¿Usted lo está dando preso? ¿Usted no ha hecho nada? El preso usted lo está dando. O sea, que muchas veces. Se cede muchas veces. No, claro. Eso porque se quede preso como quiera. Exactamente. Pero eso usted lo ve Sí. en la práctica. Hay otros aspectos muchas veces muy cuestionados y muchas veces comentados con relación a la causa de la extinción del proceso penal que en múltiples ocasiones se da y que observo que algunas quejas se dan con respecto a este caso. Entonces, ¿cuál es la razón básica de la extinción del proceso? Porque debe haber mucho, Sí, imagino yo. el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, a veces la memoria falla, Sí. en sus artículos 44 de la precitada ley, establece lo que es la extinción del proceso penal y tiene varias causales. Por ejemplo, si estamos frente a un caso de acción pública en instancia privada y la víctima desiste, la víctima en plena audiencia le expresa al juez que no desea continuar con la acción por X razón, ya el Ministerio Público, ¿cómo queda? Desarmado. ¿Por qué? Ya no tiene caso. Hizo facto ahí mismo, ya él no tiene caso. ¿Por qué? Porque la víctima desistió de su proceso. Yo siempre le solicito al tribunal, cuando me dice que cuál es la opinión mía, no, que al tribunal que cumpla con lo que establece la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no tiene caso. ¿Y si el acusado fallece? Exactamente. Ahora, tiene otras causales, como por ejemplo, de extinción por la muerte del imputado. Cuando el imputado muere, ya no hay proceso. ¿Por qué? Porque el actor principal ha muerto. Otra de las causales que establece también, y es por el vencimiento máximo del plazo que otorga la ley. Cuando se le vence el plazo que otorga la ley, entonces se pide lo que es la extinción del proceso, si mal no recuerdo, en el artículo 44, inciso 12. Y hay más extinciones del proceso penal. Bueno, vamos a la siguiente pausa para luego regresar con otros temas interesantes en nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Adelante, señor director. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden.
es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Filtros Roveida. De regreso nuevo aquí en nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad, ya casi en la parte final. Seguimos tratando temas trascendentales con el jurista y magistrado Manuel Cueva. Cueva, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima? Bueno, la víctima en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 84 del Código Procesal Penal reza derechos de la víctima. Y entre esos derechos está recibir un trato digno. Eso es uno de los principales derechos. Otro derecho es ser informada de todo cuanto pase en cuanto al procedimiento. Inclusive, en la etapa del juicio, en todas las etapas del proceso penal, en todas, la víctima tiene que estar informada acerca de su proceso. Así lo establece el artículo 84 del Código Procesal Penal. En este caso, muchas veces, cuando la víctima es presentada por un abogado y el abogado no va a la audiencia, ¿qué sucede en este caso? Bueno, hay dos situaciones ahí. Excelente pregunta. Cuando el abogado es convocado para la audiencia, si estamos en una audiencia preliminar o en una audiencia de fondo, si no asiste estando legalmente citado, lo que se procede es sencillamente que la parte
por ejemplo, el órgano acusador le solicite al juez o a los jueces el abandono, que sea declarado en abandono del abogado, ya que fue convocado para la audiencia y no ha asistido sin justificación, porque si envía una justificación, más o menos el tribunal puede aplazarla y darle la oportunidad para que esté presente. Puede, por escrita. No está obligado, por ejemplo, que envíe con cualquier persona un certificado médico que se encuentra quejado de su salud, los jueces le van a tener una consideración. Pero si no envió nada, ni tampoco justifica de su no incomparecencia, entonces lo que hace es que se decreta lo que es el abandono de la audiencia y por ende ya no puede ser abogado de esa víctima. Con relación al proceso, muchas veces hay mucha gente que se queja que los procesos son lentos, tienen mucha duración y todo eso, y las víctimas se desesperan, muchas veces desisten por causa de que el espacio y el tiempo se desespera. Entonces, ¿cuál es la duración máxima de un proceso y cuánto es el plazo que puede por lo menos durar esta situación? Correcto. Miren, con relación a la duración máxima del proceso penal, con la modificación que se le hizo al Código Procesal Penal últimamente, se estableció que la duración máxima es de 4 años. Pero hay que estar claro a partir de cuándo, porque no hay 4 años a partir de que es señalado como autor o cómplice de un hecho penal. No. La ley establece en su artículo, si mal no recuerdo, ya la memoria como que falla, me decía, ya no estamos... Si mano, el artículo 148 del Código Procesal Penal establece la duración de todo proceso penal, que su duración es de 4 años. ¿A partir de cuándo? A partir donde donde haya, por ejemplo, de una medida de coerción o anticipo de prueba. A partir de ahí que se piensa computar el plazo de los 4 años. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se interrumpe este plazo? Cuando el imputado es declarado en rebeldía o se ha dado la fuga. Cuando es declarado en rebeldía, no se le aplica el plazo, porque así lo establece el artículo 148. Por ejemplo, hubo una vez que yo estaba en uno de los colegiados, el defensor técnico del encartado, en un incidente que se está solicitando la extinción del proceso por la duración máxima del proceso penal. Rápidamente, en Fiscalía tenemos un folder donde se establece todas las incidencias. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Entonces yo veo que en esas incidencias, él en una fecha fue declarado en rebeldía y duró 2 años en rebeldía. Entonces, esos 2 años no se le computa. No se le computa, pero tiene que decirlo rápidamente. Por eso es que el litigante tiene que ser rápido. Cuando te presenten algo, no es igual que en materia civil. Usted va a su casa, usted tiene tiempo de meditar, de pensar, de estar frente a un computador o un ordenador, como se le dice, ordinateur en francés, y usted analizar. En materia penal no. En materia penal tiene que ser rápido. El litigante tiene que tener esa mente muy activa en lo que se le está diciendo y en las respuestas que va a dar. Sí. Por eso es que yo nunca en un tribunal casi tengo mucho acceso a lo que es el teléfono. Siempre estoy pendiente en lo que está diciendo el contrario, para usted poder ripostar lo que... Pero la duración del proceso abarca desde primera instancia o hasta que alcanza la cosa irrevocablemente juzgada. No, es que el 148 es claro, que la duración máxima es de 4 años a partir de los primeros actos del procedimiento, establecido en los artículos 204
226 y 287 del Código Procesal Penal. O sea, cuando se le dicta una medida de coerción, correspondiente a las solicitudes de medida de coerción y a los anticipos de prueba. Entonces, a partir de ahí que se le empieza a computar el plazo de los 4 años. Y se suspende, como le dije, cuando es declarado en rebeldía, ese plazo no se le computa al imputado. O sea, no se lo computa para la duración máxima de todo proceso penal. Bueno, magistrado, ya llegamos a la parte final de nuestro espacio, Abogado, Justicia y Sociedad, esperando que la próxima semana tenerlo de nuevo aquí, tratando temas trascendentales, como siempre, para beneficio de interés tanto nacional como internacional. Pues, nos queda despedirnos y hasta la próxima. A la próxima. A la próxima. Sí.